Varios jóvenes realizaron un plantón frente al Tribunal Supremo Electoral como una manifestación de rechazo a la campaña anticipada y solicitaron al Tribunal Supremo Electoral que se limpie toda esta propaganda en el país. Lourdes Hércules con la información. Lourdes, adelante, buenas tardes. Así es, William, muy buenas tardes. Y es que el movimiento Primero Guatemala, que surge a partir de la asociación Jóvenes por Guatemala, busca funcionar como un observador y dar acompañamiento a lo largo del proceso electoral. Es por eso que esta mañana se instalaron frente al Tribunal Supremo Electoral como una forma de dar respaldo a esta entidad, pero también de rechazar la campaña anticipada que realizan los partidos políticos. La campaña anticipada es la punta del iceberg que vemos. Luego, debajo de eso ya viene pues toda una serie de ataques entre candidatos, ataques entre grupos políticos, pero hasta el momento esto no se ha visto tan claramente. Creemos que podría irse viendo en las próximas semanas, no meses, en las próximas semanas irse incrementando, y ahí es donde tenemos que estar atentos todos. De manera simbólica trajeron piedras pintadas de los colores de algunos partidos políticos para simular cómo las agrupaciones han invadido los espacios públicos del país y han manchado la política. Posteriormente procedieron a pintarlas de color blanco con representantes del CACIF, así como con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en representación de cómo es necesario limpiar la política del país. Con mucho agrado vemos este tipo de acciones, nos dan ánimos y además es bueno que nos exijan. Es bueno que nos exijan porque nosotros estamos aquí por un mandato de la ciudadanía. Quiero felicitar la iniciativa del Primero Guatemala de hacer valer la ley en Guatemala. Guatemala tiene muchas leyes y realmente el activismo cívico, la observación estricta de la prensa y la participación de los partidos políticos del sector privado son importantes. El movimiento Primero Guatemala ha indicado que continuarán con la vigilancia a lo largo del proceso electoral y, de ser necesario, denunciarán las anomalías que se encuentren durante el proceso electoral. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Héctor Chutuk. ¿Y sabía usted que los votantes se dividen por categoría de acuerdo a ciertos comportamientos? A continuación le explicamos cuáles son las formas de votar. Véalas atentamente y analice en cuál está usted calificado. El analista Javier Brolo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, expone que el guatemalteco promedio vota de 7 formas diferentes de acuerdo a su realidad y entorno. El voto económico es el que se emite en relación a la cantidad de publicidad que determinado político pueda generar en una campaña electoral. Regularmente se asocia con el partido de gobierno y las facilidades que éste tiene de promocionarse o promocionar sus obras en medios de comunicación masivo. El votante económico egoísta es el que emite su voto a partir de la mejoría en el nivel de su economía, es decir, si su salario sube es porque hay un buen gobierno, no importa la situación de los demás. El votante ideológico es el que vota por el que esté más cerca de la ideología que pregona. Por ejemplo, simpatiza con el candidato que defiende la pena de muerte, que no permite relaciones entre personas del mismo sexo o se opone al aborto. Regularmente esta tendencia se asocia con conceptos religiosos o de principios morales, entre otras posturas. El votante estratégico es el que emite un voto de castigo al ver que su partido no tiene posibilidades de llegar a los primeros lugares y regularmente ello se da en segunda vuelta. El estratégico también vota cruzado. El votante social es el que vota de acuerdo a cómo eligen sus allegados, familia, amigos, entorno. De hecho, hasta la fisonomía de un candidato lo puede inducir al voto. El votante de etnia o grupo es el que se inclina más por alguien a quien considera similar o del mismo grupo étnico. El votante clientelar es el que se convence que el mejor candidato es quien regala y suministra alimentos y enseres sin importar los problemas de fondo o el origen de ellos. ¿Y usted de qué manera votará? Y luego de reunirse Iván Velázquez, el comisionado contra la impunidad en nuestro país, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, indicó que tras la convocatoria del 2 de mayo presentará un informe que evidenciará grandes rasgos de las fuentes de financiamiento de los partidos políticos. Carolina, adelante. Así es, gracias, buenas tardes. En torno a la expectativa que se tiene sobre las investigaciones que realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de
posibles organizaciones políticas que están siendo financiadas por el crimen organizado. Surge información importante, pero que no tiene que ver precisamente con resultados de dichas investigaciones. Únicamente el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, adelantó que entre mayo y junio se estará presentando un informe temático en el que hace ver un panorama sobre la situación del financiamiento oscuro. Sin embargo, no se especifican casos específicos ni tampoco organizaciones políticas que estén siendo señaladas en este informe. Esto lo indicó tras salir de una reunión con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a puerta cerrada. Ubicamos algunas formas ilegales de financiación, todo en un plano más amplio, teórico, a partir, como digo, de la normativa nacional, sin precisar en este informe temático, porque lo que pretende es hacer una evaluación mucho más general, sin precisar de responsabilidades particulares o de casos específicos. Por su parte, los árbitros en materia electoral indicaron que la información que proporcione la CICIG será importante, sin embargo, esta estaría llegando cuando ya haya iniciado formalmente las elecciones y cuando la ley establece que es imposible sancionar, cancelar o suspender alguna organización política. Mientras tanto, tampoco el tribunal tiene las herramientas para investigar a profundidad de que exista financiamiento oscuro. Esa información nos va a servir para poder reforzar a nuestra área auditoría, para poder practicar mejor y darle más pericia a los auditores en la revisión del financiamiento de los partidos políticos. Dentro del proceso electoral ya no se pueden suspender partidos políticos, a nadie. ¿Hallazgos, lo que fuera? Nada. Nada. La ley nos tiene impedido hacer eso. Como dicen las competencias, y nuestra competencia es estrictamente electoral. Y obviamente en el informe van a salir competencias para otros órganos, para la Contraloría de Cuentas, para el Ministerio Público, para el Banco de Guatemala, y cada quien va a absorber de esa información lo que le compete y lo que le pueda ser necesario y útil, como en nuestro caso. Por su parte, la CICIG coincide con que el tribunal no cuenta con la experiencia suficiente para investigar a profundidad el financiamiento proveniente del narcotráfico y del crimen organizado que podría estar entrando a las arcas de los partidos políticos. Por ello, ofrece capacitación en investigación de análisis financiero para, en todo caso, las próximas elecciones. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y el CACIF anunció que a partir de la convocatoria instalarán el programa de observación del sector empresarial, que contará con la participación de al menos 250 observadores. Y entre las principales preocupaciones de este sector está la entrega inmediata de los fondos para que no se atrase la logística de las elecciones. El mensaje son dos cosas: los recursos necesarios para el proceso y a tiempo, es decir, que se determinen cuáles son los montos que se está requiriendo la institución, y por otro lado que los tengan en el tiempo adecuado para poder llevar a cabo el proceso. Las debilidades son esas: no hay recursos y se deja la improvisación o tener que reaccionar contra el tiempo, teniendo el tiempo en contra, y eso le hace el proceso más difícil a todos los involucrados en el proceso electoral. Y el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral conocerá el caso de la entrega de bolsas seguras en Huehuetenango, promocionando la imagen de figuras políticas del partido oficial, por lo que 2 magistrados se abstuvieron de emitir opinión antes de que haya una sentencia. Nosotros sobre ese caso no podemos emitir opinión, porque en este momento precisamente vamos a analizar esto. Entonces no podemos emitir opinión. ¿Ya tienen algún resultado de la investigación? No estamos investigando. Estamos investigando y no podemos emitir opinión. Disculpe. Continuamos con más noticias. Ligia Herrera nos acompaña en esta ocasión porque también tenemos información a través de las redes sociales. Ligia, buenas tardes. La politización de los recursos del Estado en la campaña electoral sigue siendo un factor
que pretende coaccionar a los guatemaltecos, y por eso nuestra compañera Ligia nos tiene la información y las reacciones que se han dado a través de las redes. ¿No es así? Así es, muy buenas tardes, William, un gusto estar contigo y también en contacto con toda la audiencia y los seguidores de Noticiero Guatevisión, informando y conociendo sus opiniones. La Bolsa Segura vuelve a ser tema de politización. Esta vez vecinos de Retaluleu denuncian que el candidato a diputado del Partido Patriota y exgobernador Maynor Cordón lo citó en su casa pidiendo datos a los beneficiados para poder recibir la bolsa. Héctor Armando Baril Flores dijo que el Tribunal Supremo Electoral tome cartas en el asunto e informe al Ministerio Público, y luego añadió que el MP haga su trabajo e investigue este hecho. Osman Palacio García señaló a esas personas que se les olvidó que otras personas tienen necesidad de tener un plato de comida en sus mesas. Mirna Monterroso escribió: siempre se condiciona a la población por una miseria de ayuda. Cuando ya están en el trono se olvidan de las personas y se olvidan que siguen teniendo necesidades. En parte, como ciudadanos tenemos la culpa por no actuar y exigir el cumplimiento de las promesas. F. Didier Monge Soto utilizó el recurso de una caricatura de Mafalda que dice: basta, sueldo base para los políticos hasta que no se arregle la estafa al país. Continuamos trabajando para mantenerle informado y pendientes de sus denuncias y comentarios en nuestras redes sociales y en la página de internet www.guatevision.com. Soy Ligia Herrera, nos vemos en la emisión de las 6 de la tarde y volvemos contigo, William. Gracias, Ligia. Nosotros detenemos por un momento las noticias, vamos a la pausa comercial, pero regresamos, aún tenemos más información en esta emisión.